General, uno de los temas cruciales de mayor importancia y que mayor trascendencia en los últimos días es el Panegate, este tema que tiene en vilo a la sociedad sanluiseña por la intoxicación de 67 personas, 64 alumnos, 3 trabajadores, en 2 escuelas de la ciudad de San Luis, en el ejido municipal, donde se intoxicaron con síntomas similares a gastroenteritis. Y a partir de esto vamos a entrevistar a la diputada provincial Sonia del Arco, que gentilmente ha venido y nos está visitando. Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto estar con ustedes hoy en CDN. La verdad que, bueno, un poco conmovida y dolorida por esta situación que está ocurriendo en la ciudad de San Luis, que no es grato para nadie, sobre todo para las familias damnificadas, donde sus hijos, sus hijas, y como decís vos, hay 3 adultos que también han sido perjudicados con esta intoxicación, que la verdad que es muy grave, que esté ocurriendo esto en nuestra querida provincia de San Luis. Quería adelantarte que el año pasado, como diputada provincial del departamento Pueyrredón, he presentado diferentes proyectos de preocupación y pedidos de informe. Recuerdo haber presentado el primero el 17 de abril, en donde... Si mal no recuerdo, es el primer pedido legislativo que existió, tanto municipal como provincial, el tuyo, Sonia, de pedido de informe para conocer quiénes eran los proveedores, la cadena, la logística. Así es, en realidad hicimos muchas preguntas. En aquel momento había ocurrido que decían los alumnos y papás que se manifestaban públicamente, que a veces uno recoge los datos públicos, o a veces llegan esas digamos, demanda de los padres a nivel personal, y si no, estamos atentos a ver, digamos, qué situación, ¿no?, para exponerla y visibilizarla y pedir las explicaciones al gobierno. Hoy soy diputada de la oposición, no estoy con el gobierno de Poggi. El gobierno de Poggi evidentemente no me pudo comprar, como compró a tantos diputados y diputadas el año pasado, que es de público conocimiento, de nuestro espacio, que fueron elegidos dentro digamos, del Frente Justicialista o del Partido Justicialista, y bueno, lamentablemente hubo muchos cruces de bandos o cruces de bancadas, por no decirlo. Y esto dificulta la tarea legislativa, ¿no? Por las mayorías y La demás. tarea legislativa en realidad nosotros la podemos desarrollar, como siempre la hemos desarrollado. Podemos trabajar en diferentes pedidos de informe, proyectos de ley, proyectos de preocupación, resoluciones y demás, proyectos de homenaje inclusive, que son las herramientas, los instrumentos que tenemos como legisladores provinciales, pero a la hora de votar, el número, si vos no tenés un número, digamos, determinado, digamos, si no tenés el quórum o no tenés la mayoría de votos, no podés sacar una ley. Primero tenés que cumplir con el quórum. Hoy somos 17 diputados. Hoy somos 17 diputados del bloque Frente a Unidad Justicialista. Si vos no tenés el quórum, o sea, somos 17. Para tener quórum tenés que por lo menos tener 23 diputados. 23 mínimo. Quórum propio no hay. Quórum propio no hay. Y para ganar una ley o cualquier proyecto, pedido de informe o proyecto de preocupación, de declaración, lo que fuere... mayoría simple tampoco hay claramente, ¿no? Si nunca tenemos la mayoría, porque como te dije, muchos diputados y diputadas que fueron elegidas por el proyecto político justicialista están hoy con Poggi. Y esto complica... a mi humilde criterio periodístico, la institucionalidad democrática. Totalmente. Porque representan a un espacio que fue elegido para ser oposición y termina siendo oficialista. Es cuando menos una cuestión de transfugismo político o de estafa electoral. Sí, la verdad que yo creo que es de alguna forma ser desleal con la gente que te votó, porque nosotros nos debemos a las personas que nos votaron y el proyecto político que decimos defender, ¿no? El proyecto político que, bueno, que tiene las convicciones, tiene las banderas que uno levanta y aparte las ideas que te llevaron a defender ese proyecto político. Y la deslealtad hacia el electorado, hacia las personas que confió en vos, que apostó en vos y que lamentablemente, bueno, no cumpliste porque te fuiste a otra bancada, dejaste sin quórum a tu bloque. Mira, nosotros el 10 de diciembre del 2023 éramos 24 diputados, teníamos quórum propio.
Luego, en enero, febrero, marzo, pasaron cosas y cada vez digamos, nuestro bloque empezaba a disminuir en cuanto a cantidad de diputados, por eso es que dije lo que dije. Pero bueno, me gustaría ir de lleno al tema que me convoca, dicho esto, porque esto hay que manifestarlo, que llegue a la ciudadanía para que lo sepan, para que lo escuchen. Entonces hay que decir estas cosas, más allá de que se ofendan o no algunas personas. Lo ofensivo es llegar a tu casa y que tu hijo esté descompuesto y que esté intoxicado. Digo, totalmente. esto es una ofensa grave a la seguridad que tiene que brindar jurídicamente o institucional una escuela, que es cierto lo que decían en el comunicado las docentes de la escuela Pancha Hernández, que ellas no tienen la responsabilidad de controlar que la comida esté en condiciones. Sí tienen la humanidad y la ética moral de hacerlo y por eso lo han desarrollado, pero no por eso tienen la responsabilidad jurídica o penal, en este caso, de correr con la suerte que sí va a correr el gabinete provincial y el gobernador, porque han presentado una denuncia penal en contra del gobernador, diputada. Así es, digamos en el día de hoy vengo a la Cámara de Diputados en este momento, en donde se ha presentado una denuncia penal ante los hechos que son de público conocimiento hoy, donde bueno se manifiesta en función de distintos artículos del Código Penal, como el 101, el 102, cuando uno tiene conocimiento o es funcionario público, tiene la obligación de denunciar, y se está, teniendo en cuenta el artículo 202 y 203 de nuestro Código Penal, que se está atacando a la salud pública, ¿no? Digamos que están afectados los derechos de los alumnos de estas escuelas que hoy ocurre en San Luis, que son más de 60 alumnos, alumnas, y también decías vos adulto, que no sé si son docentes o no docentes, esa información no la tengo con certeza, pero bueno, el hecho es que se perjudican a muchos niños, niñas, y lo peor de todo esto es que el gobierno hoy no asume las responsabilidades que tiene como funcionario público. El gobierno en general, desde la cabeza, que es el gobernador Poggi, desde el Ministerio de Educación, desde el programa de comunidad escolar, que está a cargo de PANE, y como así también los ministerios que trabajan de forma interministerial con PANE. Tenemos el Ministerio de Educación, como lo nombré, como así también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, trabajan de forma colaborativa, que es lo que ellos han manifestado el año pasado, que trabajan colaborativamente las bromatologías municipales. Y la verdad que si fuera así, esto no debería ocurrir. Me voy a remitir a lo que estamos hablando hoy, al presente, y la verdad que no podemos permitir los dichos del gobierno provincial a través del ministro de Educación, donde el ministro de Educación dice que se estaría investigando un sabotaje. Digo, este sabotaje, ¿a qué apunta esta investigación? ¿A qué apunta? ¿A los docentes? ¿A los no docentes? ¿A las ordenanzas? ¿A quiénes? Digo, están acusando a las personas de las instituciones educativas, porque evidentemente sabemos que quienes proveen este alimento son los proveedores, que hoy, bueno, se ha conocido entre ayer y hoy algunos nombres que han salido a dar respuestas, pero evidentemente, digo, ¿dónde está el sabotaje? ¿Dónde está? ¿Están acusando a las instituciones educativas públicas, a los directivos, a los trabajadores docentes, no docentes? ¿A quiénes? ¿A las personas de plan de inclusión que tienen en las escuelas? Digo, entonces, me parece lamentable esta falta de respeto hacia las instituciones educativas de la provincia de San Luis, porque como funcionario público deben cumplir con sus deberes de funcionario público y cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a toda la población, ¿no? A toda la población de San Luis. El gobernador ha dicho en la Cámara de Diputados en diferentes momentos
bueno, que su prioridad son los niños, que los niños crezcan sano, que los niños estudien, el acceso a poder estudiar. Pero la verdad que para que los niños crezcan sano tiene que llegar alimentos saludables, higiénicos. Los proveedores o cooperadoras que pueden estar trabajando actualmente, el año pasado me manifestaban desde el gobierno provincial que había cooperadoras, más o menos te digo en julio o junio esta respuesta, que había algunas cooperadoras involucradas, también proveedores. 80 proveedores el año pasado. ¿Hoy cuántos son? ¿Hoy quiénes son? ¿Hay información sobre eso, diputada? No hay. En el día de ayer he presentado un pedido de informe, nuevamente, haciendo todas estas preguntas, que aquí lo tengo, no sé si esto se puede visibilizar. Sí, ponemos en pantalla aquí, a la diputada para que hay se 18, vea. Hay 18 preguntas. Hay 18 preguntas, si ustedes las pueden ver, bueno, después les dejo el escrito. Yo la verdad que no lo he publicado todavía en mis redes. Ahí está el proyecto de alimentación escolar contaminada en escuelas públicas de la ciudad de San Luis. Están los fundamentos, están las 18 preguntas. Y aquí en estas dos hojas que he mostrado son las preguntas que he hecho, 18 preguntas en donde se pregunta de todo, de todo lo que hoy la población de San Luis tiene que saber. Esta es la primera hoja, esta es la segunda hoja en que hemos trabajado con los asesores que me acompañan y lo hemos presentado en el día de ayer, como también un proyecto de preocupación conjuntamente con este pedido de informe. Espero que den respuesta, espero que los diputados y diputadas de las fuerzas políticas que hoy integramos en la Cámara de Diputados aprueben este pedido de informe y rápidamente los funcionarios expidan, porque hoy la población, el pueblo entero quiere saber, no solamente los diputados como representantes del pueblo, sino hoy todos, las familias, padres y madres que están llegando al PANE, la verdad que han creado una inseguridad absoluta, una desconfianza absoluta al día de hoy. Digamos, ¿qué seguridad tienen los padres cuando llega la alimentación si no saben si eso es, digamos, alimento sano, que brinde seguridad en un contorno seguro, si están realmente las personas que manipulan estos alimentos, ¿no?, en el almacenamiento, en la elaboración y en el transporte de los alimentos, de estas viandas o comidas que se llevan, almuerzos, que incluyen dentro del pan y que también incluyen la copa de leche. Digo, ¿qué seguridad da a los papás con esta situación que ha ocurrido aquí en la ciudad de San Luis? Y no es la primera vez, fíjese usted. Recién comenzaba la entrevista diciéndole que por allá el 17 de febrero hacía presentaciones de pedido de informe y pedidos de proyectos de declaración de preocupación. Con respecto a la escuela Ruca, que está ubicada en el 500 Sur, una escuela generativa, la escuela Ex Bellas Artes y la escuela Lasherman de Juana Coslay. Diferentes situaciones aparecieron en algunas viandas gusano, en otra aparecieron un moscardón muerto, en otro mal olor, pero esto se repite. Se repitió días después en San Jerónimo, con una intoxicación de 25 alumnos y no docentes y docentes, que por suerte fueron 25 porque primero y segundo grado no habían ido a la escuela esta pública de la localidad de San Jerónimo, a kilómetros de aquí. Sí, aquí cerca. También presenté un pedido de informe y un proyecto de declaración que se visibilizó el 15 de mayo por los feriados de mayo, que son de la provincia de San Luis. Pero, digo, esto no acabó aquí. Hay otra presentación que hago el 30 de noviembre, en donde manifiesto que en Candelaria, en el noroeste de nuestra provincia, una escuela pública también, la Escuela Provincia de Buenos Aires, también aparecen irregularidades como mal olor. A todo esto se suma de los meses anteriores que no hice presentaciones, esperando que hubieran respuesta efectiva del gobierno ante estas alertas previas que habíamos hecho como bloque frente a Unidad Justicialista, y no había respuesta. Ocurrió comidas con mal olor en la escuela número 21 Puertas de Cuyo, ocurrió en una escuela de Villa Mercedes, una escuela pública de la provincia de Corrientes,
Me manifestaban también diputados de La Toma, diputada de La Toma, que también había situaciones similares en Escuela de La Toma. En San Francisco habían manifestaciones públicas que habían aparecido cucarachas en los alimentos. La verdad que uno lee, escucha esto y parece increíble, pero lo que no podemos soportar, lo que no podemos tolerar es que afecten la salud pública de nuestros niños y de nuestras niñas. No, con eso no. Basta. Hagan los controles suficientes, las auditorías necesarias. Exijan a los proveedores que tengan la capacitación suficiente en manipulación de alimentos. Exijan que el transporte sea adecuado, que no se corten las cadenas de frío. Exijan como gobierno de la provincia de San Luis, para cuidar la salud de nuestros niños, exijan que esos alimentos lleguen seguros y no hagan hipótesis que a veces en esa investigación que están haciendo, que plantan dudas en trabajadores, ¿no? Trabajadores de la educación pública, generan esta desconfianza. Hoy los papás y las mamás están siendo damnificados por esta situación. Nosotros como legisladores, tantos nacionales, provinciales y municipales, hemos hecho esta denuncia que usted me consultaba hace rato. Pero digo, los papás también son los damnificados, están siendo afectados sus hijos, sus hijas. Y lamentablemente el papá, la mamá, las familias están totalmente preocupados por el día a día, ¿no? Porque muchos de ellos son trabajadores del Estado con bajos ingresos. Sabemos la problemática de ajuste que hay últimamente en la provincia de San Luis, que es una política, digamos, que imita de alguna forma las políticas nacionales, gobernados por el presidente Milei. Políticas de ajuste permanentemente, con salarios muy bajos, y aquellas personas que no tienen trabajo, que están desempleadas, aquellas personas que se quedaron sin trabajo del gobierno provincial o del gobierno municipal, estoy hablando del departamento Pueyrredón, que son muchos los casos que han ocurrido. Entonces el papá, la mamá, está preocupado por el día a día y por ahí no conoce, digamos, la responsabilidad que tiene el gobierno provincial. Ayer han exigido, se han reunido, tengo entendido, en la Escuela Pancha Hernández, pidiendo explicaciones a la institución. Está bueno, digamos, que los papás, las mamás, sepan que a donde deben también ir a reclamar es al gobierno de la provincia de San Luis, al Ministerio de Educación y a todos los ministerios que están trabajando de forma interministerial, que ya los he mencionado. Permítame hacer un análisis periodístico. A todos los que se van sumando en la cadena de emisoras, en la cadena de repetidoras de CDN Federal, estamos con la diputada provincial Sonia del Arco sobre el tema que nos repercute a todos por igual, por repetición o por solidaridad o por empatía, simplemente, más allá de lo estrictamente periodístico, político o democrático. El análisis periodístico que hago, diputada, es fundamentalmente de que, a sabiendas de que habían reclamos, pedidos de informes, que habían denuncias por parte de los docentes, por parte de los padres, por parte de los niños, por parte incluso de algunos proveedores que no querían caer en la misma volteada que los proveedores que hacen las cosas mal. A raíz de este gran número y gran cúmulo de reclamos que realizan en el Poder Legislativo Provincial en su persona y que se realizan también en el Poder Legislativo Municipal, los concejales de la oposición, el gobierno elige hacer caso omiso a la investigación previa, al control previo, por supuesto, a dar información. Esto ya es pasible de un delito aún mayor, ya no es error, ya no es negligencia, es dolo e incluso un poco más. Sí, evidentemente esta denuncia penal apela a diferentes artículos, como he mencionado, así es que bueno, la justicia tendrá que ahora tendrá que intervenir y tendrá que realmente investigar esto como corresponde y bueno, espero que el gobierno ante esta situación Poggi, digamos, reflexione, tome conciencia, que dejen de acusar a sus funcionarios
así al aire y que se hagan responsables de una vez por todas, porque la verdad que hemos visto que siempre cuando hay problemas en el gobierno provincial proyectan, ¿no?, la responsabilidad en otros. Cuando hay problemas en la inseguridad en la provincia de San Luis, que sabemos que es alarmante, el problema, digamos, lo llevan a la justicia, que la justicia no actúa a tiempo, que esto, que no se aplican los delitos y demás, o las diferentes formas, digamos, del Código Procesal Penal, o que hay que modificar el código. Ahora, bueno, siempre proyectado en otro, nunca asumen la responsabilidad. Es hora que dejen de proyectar en los demás, que ejerzan los deberes de funcionarios públicos. El PANE, digamos, es un programa alimentario nutricional escolar que se llega a las escuelas. En un primer momento se llegaba a las escuelas de jornada extendida y a las escuelas periféricas, y tengo entendido que este año se ha ampliado la cobertura. Pero, mire, estaba estudiando nuevamente el presupuesto 2025 y observaba días atrás que hay recursos para el año 2025 más de 28.000 millones de pesos. 28.000 millones de más pesos. De 28.126, no quiero cerrar cifras, pero para que usted tenga una idea. Para el 2025, digamos, para todo lo que se necesite para dar respuestas al PANE. Fíjese usted, si el gobierno no tuviera esta política de precarización sobre los salarios de los trabajadores de la administración pública, digamos, si no podrían los papás, las mamás, tal vez comer todos juntos en su hogar. ¿A qué se le atribuye que quiera controlar cómo comen los niños el gobierno? De esta manera está ejerciendo un control. Sí, bueno, un control, o tal vez es una política, ¿no? Una política decidida por el gobernador, que la verdad que ha traído más problemas que beneficios en la salud de muchos chicos. Lo peor de esta gastroenteritis, que dicen que los síntomas dan un diagnóstico de gastroenteritis, que cuando los niños son muy pequeños, su sistema, digamos, su inmunidad, su sistema que forma la inmunidad en el organismo, no está desarrollado todavía y los afecta mucho más. Esto lo he manifestado. Hay casos en donde, digamos, entra una bacteria y que esta bacteria a veces puede traer un gran daño a los riñones, ¿no?, de nuestros niños, nuestras niñas, cuando es afectado mucho más que esta gastroenteritis. Sabemos que en la escuela Pancha Hernández, el 7 de marzo, se impidió que llegara la comida a los alumnos que estaban en la escuela, porque las hamburguesas de pollo tenían un olor nauseabundo. Esto fue advertido, en primer lugar, por una ordenanza de la escuela que decía no lo entreguen porque este olor es insoportable. Ante esto los docentes escucharon este reclamo, hablaron con la secretaria de la institución y había 2 funcionarias de PANE, una coordinadora y una nutricionista, que estaban firmando en el acta, el libro de acta de la escuela, donde decían que el alimento era apto. Ante esta situación, una docente pide que coma una hamburguesa, a la que se negaron. Entonces, digamos, se vio obligada a hablar con los padres de que ellas no eran responsables. Permítame repreguntarle por una cuestión periodística. Sí, dígame. Le piden hacer un acta diciendo que la comida era apta. La persona que quiere hacer el acta, seguramente del programa PANE, la gente de la escuela le dice, bueno, si es apta, cómela. Lo voy a pasar lo más bajito, lo más al piso posible. Y se niega y dice, no lo voy a comer. Entonces la persona dentro del establecimiento educativo le dice a los padres, che, estos no quieren comer la comida que dicen que están aptos. Exacto. Hasta ahí más o menos, como para... Es una locura. Ellos decían que ya la habían probado y que estaba bien. Por eso estaban firmando de que era una comida apta, un alimento saludable. Pero cuando, digamos, la docente manifiesta esto, no lo quieren hacer. Una empatía fabulosa de la docente que no le corresponde, ella es una educadora, no debería tener que... Exacto. Bueno, ayer hubo un comunicado de la Pancha Hernández donde firmaron muchos docentes
explicando las situaciones que han pasado, ¿no? Muy detalladamente, y manifestando además que los alimentos que llegan a esta escuela llegan como en cosas plásticas, en contenedores plásticos, y además los traslados son ¿Vienen divididos en vianda o viene a granel eso? No vienen viandas, han manifestado. Yo lo que estoy transmitiendo, lo que he leído, no vienen en vianda, vienen en grandes, parece, contenedores plásticos. Y en la cocina de la escuela, o sea, donde están las ordenanzas, que en realidad, bueno, cocinas entre comillas de cada escuela, fraccionan la porción que corresponde a cada una. Este día viernes, el último día viernes 14, permítame, sí, era me pone arroz amarillo con hebras de pollo, que eso fue lo que produjo la contaminación o la intoxicación dada a través de una gastroenteritis. El 7 de marzo, me remito al 7 de marzo, era una hamburguesa de pollo con olor nauseabundo. Se impidió que el 7 de marzo llegara a estos alimentos. La docente que fue a hablar con los padres, hoy, le hicieron un acta donde ayer tuvo que hacer un descargo porque la acusaban de ser irrespetuosa, ¿no? De haber faltado el respeto y demás. Entonces, hoy nuestros docentes que están defendiendo los derechos de los alumnos, de las alumnas y que de sus niños, porque son quienes ellos tienen en sus escuelas y educan en sus escuelas, y defendiendo a los padres, ¿no? Hoy tiene un acta. Y encima hay hipótesis del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación en su persona, de que hay sabotaje. Entonces, que están investigando sabotaje. Entonces, háganse cargo. Pero si vienen desde hace un año reclamando, informando. Háganse cargo, investiguen, exijan, cumplan con los deberes de funcionarios públicos. Nuevamente les digo. Tenemos un montón de mensajes. Estamos con Sonia del Arco, diputada provincial, hablando sobre el Panegate y la denuncia penal al gobernador de la provincia y miembros del gabinete. Por acá me dicen: hola Chueco, el tema escuelas e intoxicaciones, el gobernador dando excusas me produce y me parece patético. Siempre echando culpas, deben aprender a hacerse cargo, los funcionarios no estuvieron a la altura. Celeste Aparicio es kinesióloga, no creo que sepa mucho. Yo recuerdo cuando Poggi dijo que los comedores no servían, no trabajaban y simplemente los cerró. Aclaro, hace muchos años tengo comedor y gracias a Dios nunca tuve gente intoxicada ni nada, pero claro, yo me ocupo del tema. También cursé manipulación de alimentos y otros cursos para poder dar lo mejor de mí para las personas que vienen a mi comedor. Entonces, mi pregunta es: ¿qué espera Poggi para pedir la renuncia o solo él va contra los más vulnerables? Pasan una imagen del certificado y nos dice: entonces no se entiende, son más importantes los favores políticos que la salud de la gente. Nos dice Noelia: un favor personal, mandale un saludo. Es la que me recuerda que debo escucharla, busca escuchar conmigo. Bueno, dice por acá, mandan audios, vamos a ir después. Primero lo vamos a chequear por parte de la producción para los audios. No queremos que hayan insultos, sabemos que la población está muy enojada con esto del Panegate, que está muy ofuscada, y que tiene mucha preocupación. Le pido a los miembros de la producción que están, tanto a Nico como a la gente que están por ahí, que los puedan escuchar en privado, a ver si están en condiciones lógicas de poder ser escuchados. Tenemos muchísimos más, Sonia. No quiero interrumpirte en el tiempo, pero por acá Lucio me dice: buenos días, preguntarle a la diputada qué respuesta le dieron cuando hizo la primera presentación en febrero del año pasado y en abril del año pasado, o recibió solamente el silencio. Bueno, ante esa pregunta voy a responder. Yo hice en realidad la presentación en abril, el 17 de abril, la primera presentación, pedido de informe y proyecto de preocupación, y él, tuvo estado legislativo el 15 de mayo, la segunda presentación que hice el 23 de abril, pero los proyectos tienen estado legislativo cuando entran al sumario, bueno, un procedimiento de la Cámara de Diputados. Tardaron algún tiempo desde la Comisión de Educación de tratarlos. Cuando vinieron los funcionarios, Celeste Aparicio, los diferentes responsables de las diferentes áreas de educación, no me invitaron a la comisión. Luego hice el reclamo
a la presidenta de la comisión. ¿Con qué argumento no te invitan a la comisión, Bueno, diputada? hice el reclamo a la presidenta de la comisión en su momento y me dijo que bueno, que era la primera vez que era presidenta de la comisión y no sabía que tenía que invitarme. Bueno, está bien. Me elevó un informe escrito de lo que habían dicho los funcionarios de forma verbal, ante mi inquietud de decirle, ¿por qué no me invitaste si soy la autora del proyecto? ¿Y por qué? Digo, no veo respuestas, porque la oralidad se la lleva el viento, claro. La palabra se la lleva el viento. Claro. Quiero algo escrito. Ante eso me hizo un informe la presidenta de la comisión de lo que se había verbalizado en su momento, pero fueron, la verdad que preguntas que bueno, sí que cumplían con todas las reglas de, digamos, con todas las condiciones para hacer uso del PANE, como lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos, que tenían diferentes registros nacionales para la manipulación de los alimentos y demás, que eran 80 proveedores en ese momento, que lo he manifestado, y que había, como les fui contando hace rato, ¿no? Un poco lo que les iba contando, que había algunas cooperadoras que estaban en ese momento, en junio, julio del año pasado, el 35% se ocupaban de los almuerzos. Pero ante la pregunta de lo que había ocurrido en San Jerónimo y ante la pregunta de lo que había ocurrido en las escuelas del departamento Pueyrredón, que las escuelas del departamento Pueyrredón, las nombran, no habían podido constatar los hechos, no habían podido constatar los hechos que habían sido dichos públicamente. Bueno, esa fue la pregunta, la respuesta. La otra respuesta que me dieron ante lo de San Jerónimo, que no se había cumplido con una circular del Ministerio de Educación y que había sido sancionada la cooperadora de la escuela de San Jerónimo y había un proveedor. Ahora, bueno, la verdad que preguntas, fueron mucho más las preguntas que yo hice, respuestas que la verdad que no dan una información. Pregunté quién eran los proveedores, nunca me contestaron. Pregunté tantas cosas más que nunca me contestaron. Y esta es la información que hoy tenemos, ¿no? Muy poco y lamentablemente, más allá de la información que hay pública, lamentable los dichos del gobernador, Muy lamentable los dichos del gobernador cuando habla de la herencia nuevamente de la pobreza. Quiero recordarle al gobernador y a la audiencia que aumentó la pobreza, el gobernador Poggi, desde el 10 de diciembre del 2023 al año pasado, que pudimos ver los datos de INDEC, en 17 puntos. 17 puntos, por arriba de la media nacional. Porque bueno, se había bajado, al finalizar el mandato de Alberto Rodríguez Sá, se había bajado la pobreza y la indigencia, ¿no? Porque en aquellos tiempos, recuerde usted, que parece tan lejano ante tanta situación, digamos, de situaciones de insuficiencia, de bajos salarios, de ajuste y demás en la provincia de San Luis, se había logrado nivelar los salarios de los trabajadores de la administración pública y de los empleados municipales por arriba de lo que era la inflación y por arriba de lo que significaba la pobreza. Qué tremendo. Y bueno, estos eran los índices que terminaron en el 2023. Luego del 2024, en meses, ni siquiera un año. Estos son datos que le estoy dando de meses. Creció la pobreza el 17% en la provincia de San Luis. Entonces, gobernador, no sigamos proyectando y no haciéndonos cargo de las políticas que usted gestiona en la provincia de San Luis y que ha aumentado la pobreza. Si bien había pobreza, porque siempre ha habido una pobreza estructural, pero han habido políticas de contención. Ahí escribía un oyente y hablaba de los comedores, que nunca tuvo un caso de intoxicación, me consta, porque también he estado trabajando con algunos comedores que eran, digamos, subvencionados los recursos para el gobierno de la provincia a cargo de Rodríguez Sá, de Alberto, y nunca hubo un caso de manipulación, gente que hacía su tarea con amor, con cuidado.
nunca hubo un problema en el comedor. ¿Por qué esto de romper lo que funciona? Y bueno, porque esa es la política que han traído este nuevo gobierno, ¿no? De romper, de quebrar, de decir que estaba mal, que implementar cosas distintas y a veces siguiendo lo mismo, pero con diferentes nombres y a veces generando el sello propio. Esto no nos tiene que sorprender. Ya sabemos que en la gestión de 2011 a 2015, donde fue el gobernador Poggi, en todo aparecía gobernador Poggi. Yo recuerdo eso. Yo era legisladora a partir del año 2013, 10 de diciembre de 2013. Me acuerdo que el primer proyecto que presenté, y lo digo con mucha alegría, fue el aumento de las asignaciones familiares. ¿Y qué lo logramos? Fíjese usted que lo logramos. ¿Qué diferencia? Yo era, en ese momento, componía un bloque de la oposición al gobierno de la provincia, en ese momento. Fui elegida por el Frente para la Victoria, debo ser honesta a mis orígenes, y trabajamos, la verdad que trabajamos con muchos proyectos, y ese fue el primer proyecto, y ante la situación, digamos, que se generó públicamente, Poggi mandó un proyecto del Ejecutivo donde aumentaba las asignaciones familiares. Así que bueno, quiero comentarlo porque es bueno recordar las cosas buenas como legisladora que uno ha logrado, que ha impulsado, que ha motivado y que los gobiernos han tomado conciencia de esto. Lamentablemente, mire, le quiero contar una situación que me ha pasado el año pasado. Yo presenté nuevamente el boleto estudiantil interurbano gratuito el año pasado, en septiembre, fines de septiembre. Conjuntamente me acompañaron algunos diputados del bloque, de mi bloque Frente a Unidad Justicialista, y me entero en las vacaciones en febrero, vacaciones digamos legislativas nuestras, sí. Mucha gente seguramente estaría trabajando, donde el gobernador saca un programa y donde no incluye a los estudiantes universitarios ni a los estudiantes de los profesorados, ¿no? Del nivel terciario. Sabemos acá que tenemos un centro de formación de docente continua en la ciudad de San Luis, en Villa Mercedes, y creo que en otro lugar más, creo que es Santa Rosa, bueno, departamento Junín. No lo tengo con la certeza, pero lo leí hace unos días. Entonces... ¿Hicieron mención a su proyecto, diputada? Imagino. No hace mención. Saca un programa en febrero y se olvida de los estudiantes universitarios y de los estudiantes de nivel terciario que estudian profesorado en diferentes lugares y que a veces tienen que viajar a las diferentes universidades públicas de nuestra provincia. Tenemos 3 universidades públicas, Comechingones, la UNVIME, y tenemos aquí la Universidad Nacional de San Luis, los centros de formación docente y centros de formación terciarios, profesorados y demás. Se olvida de estos estudiantes. Sí lo da para nivel inicial, primario, secundario, y tampoco tiene en cuenta a los tutores que acompañan a los niños, niñas cuando están en edad, digamos que son chiquitos, ¿no? Vulnerables, primero, segundo, tercer grado. Digo, algo. No, tampoco tengo conocimiento que haya subsidiado. Bueno, eso he presentado otro pedido de informe, lo hago pública por primera vez en su programa, lo he presentado la semana pasada, visibilizándose. Así que esto está ya en Cámara de Diputados. Espero que nos den las respuestas adecuadas. ¿Por qué no están incluidos los alumnos del nivel universitario y terciario? ¿Por qué, esta política sin tener en cuenta los proyectos de ley que hay, que tienen vigencia, estado legislativo? Quiero explicarle a la audiencia que un programa es bueno siempre que da, ¿no?, un derecho, pero las leyes, vecinos, vecinas de la ciudad de San Luis y de quienes nos escuchan, otorgan un derecho, porque es un derecho que debe permanecer en el tiempo, hasta que no sea derogada por el Ejecutivo, y bueno, por supuesto que las cámaras parlamentarias, digámoslo, el Poder Legislativo lo derogue, esté de acuerdo, pero si no es un derecho permanente es una política de Estado en realidad, que se debe cumplir. Un programa aparece y desaparece con la voluntad política del gobernante, nada más. Nada más. Tenemos un audio que ha mandado la gente, vamos a escuchar uno de los audios que ha llegado. Nico, cuando quieras.
Sí, mamá, es lo que no es intoxicación. Tienen un virus en el estómago o una bacteria, algo así nos Claro, dijo el doctor, porque a mi claro. nena de primero ya le hicieron el análisis de la materia fecal y nos preguntó el color y le dijimos el color y dice que es una bacteria virósica. O sea, es un virus que tienen del tema de la comida. Así que van a esperar. Es increíble la cantidad de mensajes. Acá un empresario gastronómico nos envía, pide reserva sobre su nombre. Me dice, cuando un alimento pierde la cadena de frío, se vuelve un ambiente ideal para la proliferación de bacterias patógenas que pueden causar intoxicaciones alimentarias. Algunas de las más comunes son salmonela, se encuentra en aves, huevos, carne cruda y productos lácteos. Puede causar fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Escherichia, creo que lo dije bien, coli, E. coli, son cepas patógenas presentes en carnes mal cocidas, leche sin pasteurizar y vegetales contaminados. Puede provocar diarrea severa, cólicos abdominales. También nos presenta listeria. Otro punto es Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, que es de lo más conocido, Campylobacter, común en aves de corral, agua contaminada. Bueno, con el agua de la ciudad de San Luis estamos complicados. Esto se puede dar por malas prácticas de elaboración o mala manipulación. Otro mensaje por acá rápidamente. Ahí nos han pasado imágenes también, Nicolás, de los productos que se estaban dando. Nos dicen por acá un dato más sobre los comedores. En el gobierno de Alberto Rodríguez Sá nos obligaban a ir a los cursos de manipulación de alimentos. Acá no lo hacen ni los funcionarios ni los proveedores. Te paso fotos de los alimentos. Bueno, nos van pasando fotos, una cantidad de mensajes. Estamos, diputada, con un gran pico de visualizaciones en este momento. Mucha gente en vivo viendo tu participación, diputada, y Muchas quieren, gracias. y Muchas quieren, bueno, gracias. hacerte miles de preguntas, es muchísimas preguntas. Sí, les pedimos a la gente que puedan darle me gusta a la transmisión y que se puedan suscribir al canal, gente que por ahí ha venido por primera vez. Claudia dice por acá, buenos días a la diputada, ¿tiene algún mecanismo para hacer notar que ya hizo un pedido de informes y un pedido de preocupación para que el gobierno provincial y el poder legislativo oficialista, e incluso los tránsfugas, tengan alguna sanción por no darle bolilla a la salud y a la preocupación por los menores que estaban siendo contaminados? Bueno, en realidad los diputados tenemos estas herramientas como los proyectos de preocupación, los proyectos de pedido de informe, la interpelación que la tuve a mi cargo, los compañeros del bloque, los compañeros diputados me pidieron a fin de año, ¿no? El 27 de septiembre, que ahí también quiero decirlo, presenté un proyecto de preocupación por los bajos salarios de los docentes de nivel primario inicial, conociendo este tema en profundidad, también lo pude visibilizar. Por ejemplo, mostré en ese momento un certificado, perdón, un recibo de salarios de un docente, de una docente, entendiendo que las docentes de nivel primario, el 80% son mujeres y que a veces son jefas de hogar. Claro. Donde esta docente con 20 años de antigüedad cobraba 756.000 pesos, Claro. por debajo de la línea de la pobreza. Esto no es solamente el salario, sino todas las situaciones que viven en las escuelas, ¿no? Las situaciones de los niños que tienen dificultades específicas, donde no hay educadores especiales. En escuelas hay uno o dos y no alcanza para toda la problemática que llegan a las escuelas públicas, aquellas escuelas que son integrativas, inclusivas y demás. Bueno, toda esta situación la pude visualizar el 27 de noviembre, la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, y ahí presenté el pedido de interpelación al Ministerio de Educación. Esta interpelación recogía diferentes pedidos de informe, entre ellos los míos que ya he mencionado, sobre las viandas, también un pedido de informe que hacía para que se reglamente hoy la dislexia, también de mi autoría, que fue un proyecto de ley que, bueno, se me votó, pero hoy no se está reglamentando, y yo he pedido que se reglamente, yo he pedido que se ponga en práctica la dislexia, que son muchos niños y niñas Sí, claro. y adultos de nuestra provincia Es muy compleja también, que además. están sufriendo esta problemática. Deben adecuar los contenidos curriculares, deben capacitar a los docentes que reciben a estos niños con este diagnóstico. Deben las obras sociales, sobre todo a DOCEP, que muchos Que es la pública, personas, claro, personas trabajadores de la administración pública lo tienen,
adecuar estas, digamos, estas órdenes para todos los profesionales que necesita una persona con dislexia. Bueno, pero no me quiero remontar solamente en este tema, sino también decir que en este pedido de informe había qué estaba pasando con las escuelas generativas. ¿Los pedidos de informe se tienen que votar también por el recinto? Sí, ¿Como los pedidos de interpelación? Sí. Los pedidos de informe, por supuesto, que se deben votar para que, o sea, a veces cuando uno pide, le explico todo el mecanismo. Uno presenta el pedido de informe, ¿verdad? Como legislador. Uno lo pide sobre tabla para expresar, muchas veces el pedido de informe no lo dejan expresar, pero sí los proyectos de preocupación. Entonces esto nos permite visibilizar el tema. Sobre tabla es en plena sesión, le decimos a la gente que nos va a escuchar. En plena sesión. Generalmente no nos acompañan, pero el pedido de informe pasa a la comisión. Pero si la comisión no tiene, digamos, un número mayoritario para sacar el pedido de informe, nunca se contesta. Debemos recordar que las comisiones... Es muy difícil así. Las comisiones, a principio de año, cuando las conformamos, dejaron para este espacio, el bloque Frente a Unidad Justicialista, 2 integrantes nada más. Claro. Y las conformaron con los diputados oficialistas, que son 15 apenas, y con todos los aliados, que ya saben quiénes son los aliados, que lo he manifestado en mi primera parte de la entrevista. Entonces no tenemos mayoría, entonces los pedidos de informes a veces no salen. Imagínense que la interpelación lo pedimos sobre tabla, donde se pedían explicaciones de lo que pasaba con una escuela autogestionada en Villa Mercedes, presentado por el diputado Walter Aguilar, y otro pedido de informe por el diputado Sergio Dacuña, las escuelas autogestionadas. Estos pedidos de informe, estas 2 escuelas son de Villa Mercedes. Nos votaron en contra, claro, porque no tenemos la mayoría. Así que, bueno, estos son los mecanismos. Van a tener que hacerse responsables igual, ¿eh? Hoy se ha hecho una denuncia penal, invocando los artículos que ya manifesté, porque tenemos la obligación de funcionarios públicos. Hoy somos funcionarios públicos y tenemos conocimiento de que hay algo que está perjudicando a la salud pública. Imagínense que estamos escuchando el mensaje de una madre donde dice que está la bacteria, que eran los casos que yo me refería hace rato, que esto puede tener un pronóstico totalmente negativo para la salud del niño. Ojalá que así no sea, no es mi deseo, pero quiero decirlo, acá el proveedor ha hablado de las diferentes bacterias, las ha nombrado específicamente. Y que tengan miedo de decir su nombre también es todo un mensaje. Bueno, ¿sabe qué es? La persecución. Claro. La persecución política, un acta a una docente, es un manifestar que hay sabotaje, que se está investigando sabotaje, manifestar de que las docentes de Pancha Hernández están desinformando a los padres, yo creo que es una persecución, ¿no? Y esta persecución política que vemos hacia muchas personas, que por supuesto que la justicia irá a dirimir, irá a investigar, pero la persecución política que si te puso el gobierno de Alberto Rodríguez Ates te dejaban sin trabajo, claro, ¿no? Sé un caso expreso que lo voy a mencionar de una persona que tenía 7 años de planta permanente. Como estaba en un mismo decreto del Poder Ejecutivo del gobierno anterior, donde habían personas que las habían sumado en el último año, lo dejaron sin efecto, lo derogaron. O sea, esas personas que tenían un derecho adquirido, lo dejaron sin esa planta permanente. Le dije, ¿por qué no te manifestaste en la justicia? ¿Por qué no hiciste un recurso, un reclamo? Dice, yo llego a hacer un recurso de amparo, al otro día estoy sin trabajo y soy jefa de hogar. Tengo hijas, hijos para alimentar. Ahí está el tema. Hola Chueco, buenos días, soy Mabel del 500 Vivienda Sur. Como siempre, tu programa es el que nos da a conocer todas las cosas que otros medios de comunicación tapan, ya sea por pautas, sobres o por ganas solamente de quedar bien con el poder. Un placer escuchar a una diputada que no conocíamos y que haya presentado todos estos proyectos. Hizo bien su trabajo a pesar de que hicieron mal su trabajo en el oficialismo. Hoy en los colegios de San Luis han entregado arroz con tarta de verdura. Te mando una foto, nos acaban de mandar, la tiene la producción. Todo prolijito, todo en envases individualizado. Impecable hoy. Obviamente porque ustedes ya pusieron el grito en el cielo desde el sábado pasado. Por acá otro mensaje dice, un saludo gigantesco a la diputada del Arco, la conozco, mandale saludo de mi parte, dice Noelia del merendero, ¿cómo se llama el merendero? Asociación Civil
Para que lo tenía por acá, han entrado tantos Caritas mensajes. del Sol, creo Ahí que está, creo muy que bien. sí, sí. Del padre Mujica, me dicen, ahí Exacto. está. Te manda un saludo afectuoso. Mariano dice, Igualmente para ella. Mariano dice, buenos días, un abrazo a la distancia desde aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escuchando con terror que a los niños se los tiene rehenes del alimento y que tienen que comer lo que haya y que nadie pueda decir nada por miedo a ser despedido, perseguido o peor aún, con condicionamientos públicos. Hola Chueco, todos los medios de comunicación hoy están hablando del Panegate en la provincia de San Luis, gracias por ser la voz de los demás. Gastón dice por acá, buenos días, la verdad que da gusto escuchar a una diputada que labura con el ahínco que lo hace Sonia del Arco, no soy peronista, mucho menos justicialista, soy radical, pero esto vale la pena mencionarlo. Mariana dice, buenos días Chueco, qué gusto da ver este programa, a veces da bronca, pero el gusto es fundamentalmente saber que alguien trabaja por uno. Noelia que devuelve, dice, merendero, comedor, Caritas de Sol. Ahí está, devuelve el mensaje. Sí. Nicolás dice, Sonia, ¿por qué cree que la justicia y el poder legislativo hoy están tan timoratos del gobierno provincial o del poder ejecutivo? Yo creo que la justicia está haciendo su trabajo. Evidentemente la justicia también tiene un tema estructural. Yo como diputada en el 2021 voté la reforma al Código Penal Procesal, donde se cambiaron los paradigmas de inquisitivo a acusatorio, donde se modificó también diferentes códigos de familia, de derecho civil y demás. Se han hecho reformas en el gobierno anterior a los diferentes códigos, aproximándose a los nuevos tiempos, ¿no? Ayornándose a los derechos humanos y demás. Sabemos, el año pasado, debo hablar también del Poder Judicial, que tengo conocimiento, si usted me permite. Sí, claro, por supuesto. La verdad que el presupuesto que se votó en la Cámara de Diputados era bajísimo. Del inquisitorio al acusatorio, con la cantidad de fiscalías que hay que poner, hace falta otros fondos. La fiscalía, bueno, todo, digamos, cómo se reestructura el sistema judicial, no alcanzaba ese presupuesto para hacer frente a este año. Entonces estamos hablando primero de un presupuesto que no escuchó la demanda del Poder Judicial, que no escuchó la demanda de los trabajadores del Poder Judicial. Tuvimos en la Cámara de Diputados expresándose en contra, en las gradas, recuerdo yo, pues yo estaba votando la ley como diputada, por supuesto que la voté en contra en ese aspecto, porque no puedo permitir que ocurra esto en la provincia de San Luis, más teniendo la información y el conocimiento de los propios jueces que fueron a informar a las diferentes comisiones, la Comisión de Hacienda y otra más, que bueno, que por supuesto están presididas por el oficialismo, por los diputados oficialistas. La verdad que se expresaron en las gradas, se expresaron el día que se votó en el Senado para convertirla en ley, no los dejaron entrar al Senado para expresarse, los tuvieron retenidos tras la reja en el edificio de la Cámara de Diputados. Debo decirlo. Entonces, están con una baja de presupuesto. Los trabajadores del Poder Judicial hoy tienen muy bajos salarios, están por debajo de lo que deberían cobrar con respecto a otras provincias y bueno, es lamentable la situación que ocurre. Yo creo que ellos se desempeñan de la mejor forma posible, pero tampoco se los dignifica y se los valora en su rol profesional, en su rol que se están capacitando permanentemente, que están trabajando en favor del pueblo, ¿no? Y con esta cercanía que debe haber al pueblo, con este cambio de paradigma donde ya los fiscales son los que investigan y no los jueces, con esta cercanía que el ciudadano exige del Poder Judicial. Bueno, esto no se comunica, diputada. Yo no sé si son timoratos, yo digo que tienen muchas necesidades, claro, con muchas necesidades y con un poder ejecutivo que los persigue.
¿qué nos persigue? No voy a detallar lo que ha ocurrido últimamente porque es de público conocimiento, pero usted sabe que los persigue, ¿no? A diferentes funcionarios. No solo en la persecución, sino también en el estrangulamiento económico, financiero, ¿no? De no darle las herramientas. Que es lo que acabo de contar, claro. ¿no? No muy dar difícil, las herramientas, muy difícil. Hablan de la flagrancia y de que puerta giratoria, pero no existe la estructura. Y esto, digamos, ¿qué hace? ¿Qué trae como consecuencia? Que no se puedan, digamos, brindar todos los servicios. Porque claro. todos los servicios que brinde el Poder Judicial necesitan nuevos recursos humanos. Entonces, si vos querés dar un servicio de calidad, tenés que tener el presupuesto adecuado. Claro. Digamos, los legisladores del bloque Frente a Unidad Justicialista estábamos de acuerdo con esta petición, pero los legisladores de la oposición no accedieron y, por supuesto, como tienen mayoría entre los oficialistas y aliados, sacaron el presupuesto como venía del Ejecutivo. No escucharon, no escuchan al trabajador. Esta es la demanda, ¿no? No escuchar a los trabajadores de la administración pública. Hoy este gobierno funciona por el trabajo continuo de los trabajadores de la administración pública, por el trabajador público. Escuchamos las demandas permanentemente de aumento de salarios, que los diferentes sindicatos que quienes los representan se reúnen. Escuchamos las demandas del trabajador municipal, que ocurre lo mismo. Usted sabe, digamos, que muchos trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza a nivel provincial, a nivel municipal, y no hablemos del interior, que diría yo que están algunos bajo la indigencia. Bajo la CBA, la canasta básica alimentaria. Misma, claro, no alcanzan a la línea de la pobreza los trabajadores municipales. Esta es una realidad. Con respecto, bueno, la verdad que podría hablar de tantos temas, de todo lo que ocurre en la provincia de San Luis, de la inseguridad. Es compleja la situación. De la inseguridad, de la salud. Recordaba cuando hablaba de los gremios, qué ocurrió con la salud, ¿no? Con la salud pública cuando querían hacer el desbloqueo de títulos. Claro. También nos opusimos, por suerte, bueno, el Ejecutivo, de tantos reclamos de los sindicatos que defendían los derechos de los trabajadores, dejaron esa ley en stand-by. Pero si no lo hubieran sacado, y aparte hay que hablar de lo que está ocurriendo hoy en la salud, que es un derecho humano fundamental, como es un derecho humano la alimentación que llegue segura a nuestros niños y niñas. Es un derecho fundamental que deben brindar los gobiernos provinciales, porque la salud es una competencia del gobierno provincial, la salud pública. La realidad de nuestro interior nuevamente es muy triste, con falta de recursos humanos, con falta de recursos, equipamientos técnicos. He presentado también diferentes pedidos de informe. Me acuerdo que en abril, conjuntamente con un pedido de informe, creo el de San Jerónimo, presentaba y visibilizaba la gravedad del sistema de salud pública, ¿no? Que esto lo estamos leyendo, lo estamos observando cuando tenemos conocimiento con un profesional de la salud, cuando llegan los gremios a nuestro bloque y nos cuentan digamos, el estado deplorable, digamos, a veces de equipamientos que no tienen insuficientes o están rotos y no los reparan, como en Villa Mercedes ocurrió el año pasado, no podían ver una radiografía. Y mire, el año pasado estuve en el hospital pediátrico, me pidieron una ayuda solidariamente del área infantil y adolescente, profesionales que trabajaban, fui de forma solidaria, y ahí me enteré de la situación, de la precariedad de sus sueldos, ¿no? En persona me lo manifestaban. Bueno, hay que agotar todos los recursos administrativos. Y cuando usted quiere ir a la justicia, como esta trabajadora que 7 años de planta permanente, no lo puede hacer porque al otro día se queda sin trabajo. Claro, claro. O la persecución política que hay, si uno exige un derecho, que son los derechos de los trabajadores. Digo, para el trabajador, para la trabajadora. A mí no me pueden perseguir. Soy una legisladora que la verdad que tengo un trabajo muy importante desde que soy legisladora, me da orgullo y puedo contar y hablar de todos los temas que hoy la comunidad quiera saber, porque estudio los temas, porque he presentado siempre diferentes proyectos, estando de opositora, estando con el gobierno
con el gobierno provincial, y hoy nuevamente me toca ser opositora de este gobierno provincial, visibilizando y trabajando para el pueblo, porque esa es mi vocación. El que elige la política tiene que tener esta vocación de servicio, sino que no esté. Nos hemos quedado sin tiempo, 1:10, 13:10, muy, muy, muy buena entrevista, la verdad que hemos tenido una gran repercusión y tenemos una gran repercusión en la cantidad de gente que está todavía mirando, más de 500 personas mirando en este momento, diputada, su alocución y su participación aquí. Gracias. Mucha gente coincidiendo en lo mismo. Me quedo con uno solo de los mensajes que decía lo siguiente. A ver si lo encuentro por aquí rápidamente. Acá está Omar, dice: ¿por qué se le priva de los medios de comunicación a diputados o legisladores del calibre de Sonia del Arco, que no se la escucha habitualmente en los medios de comunicación? Todo una expresión. Dejo en ese mensaje, diputada, y agradecerte por haber venido. Sabemos que es todo un hecho por el contexto de lo que es hoy el Panegate y todo lo que ha pasado en la provincia con estos niños, habiendo sido una de las primeras voces en alzarte en pos de la falta de humanidad, ¿no? Porque lo nombraste como un derecho humano universal. Es un derecho humano. La población lo tiene que saber, es un derecho humano, igual que la salud pública, igual que la seguridad. Tiene la responsabilidad del gobierno de cuidar nuestros bienes y nuestras personas. Te veo movilizada y te veo los ojos brillosos. Entiendo que va más allá de la labor, va más allá incluso de la vocación y de la otredad de la entrega. Es algo que vulnera propiamente los estamentos ideológicos también incluso, ¿no? Y también de la humanidad. Por eso queríamos invitarte, por eso pedimos tu contacto para poder traerte, Sonia, y poder conocerte. Es la primera vez que te entrevisto cara a cara y la verdad que me satisfizo considerablemente haberte podido conocer en esto, a pesar de que no sea el mejor de los momentos para poder conocerte, y agradezco mucho ser representado por el calibre de diputada que sos. Muchas gracias, agradezco enormemente esta entrevista, el poder hablar de estos temas, que la verdad que me movilizan, sí, como ser humano, porque soy mamá, antes que nada soy mamá, antes que ser legisladora, y bueno, me pongo en el lugar de esas familias, del tema que nos ha traído, y nada, esta lucha constante que tenemos, ¿no?, por los derechos de todos y de todas. Esta lucha constante que nunca dejamos de hacer y de realizar como legisladores cuando somos elegidos por el pueblo ocupando una banca. No solamente recibimos el sueldo, como se nos tilda, sino que trabajamos. Hay muchos legisladores que realmente trabajamos mucho. Muchas gracias. Gracias por esta emoción también. Muchas gracias.